Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Soy el pastor Jacobo Mondragón y es para mí un enorme gusto y placer poder saludarles a nombre de toda la Facultad de Escuela Avanzada de Ministerio. Nos da mucho gusto poder mantener el contacto, la comunión en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ya poco más de un año de confinamiento, y por esa causa no hemos tenido el gozo y la bendición de poder tener Escuela Avanzada de Ministerio. Pero bueno, les tengo muy buenas noticias. Seguramente 2022 sí vamos a tener Escuela Avanzada, aunque vamos a hacer algunos cambios, y estos cambios esencialmente tienen que ver con la fecha. Posiblemente por esta próxima ocasión, Escuela Avanzada se llevará a cabo en el mes de marzo. La razón es que no sabemos cómo va a evolucionar todo este asunto, pero creemos que ya las cosas se van a ir normalizando al principio del 2022, y todavía queremos tener un poquito de colchón ahí para que nos organicemos y que podamos tener todos los servicios que siempre otorgamos para Escuela Avanzada de Ministerio. Les doy un saludo de nuestro pastor y apóstol, director, hermano Bill Brown, y de nuestro director general, nuestro hermano José Homero Ríos, y todo el equipo de Escuela Avanzada de Ministerio. Nos hemos reunido y hemos entonces estado planificando todo esto. Ya puedo darles estas noticias que seguramente que van a ser de su agrado, y empezaremos a hacer los movimientos. Muy pronto les daremos las fechas con más exactitud para que las puedan tener. Por esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, porque ese ha sido nuestro anhelo y nuestro deseo. Ustedes saben que en Escuela Avanzada tenemos una filosofía de ministerio muy definida por algunas declaraciones como esta. El Señor nos llamó para equipar a los pastores y líderes para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, queremos mantener el ánimo, queremos mantener la motivación, queremos mantener viva la llama de nuestro llamamiento y de la unción que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros para su servicio. Quiero compartir con ustedes bajo ese tema: ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo servir a Dios? Y le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de estar en Escuela Avanzada de Ministerio. Este evento se realiza en Centro Cristiano Cuernavaca cada año. Por los últimos 30 años, 31 años, hemos tenido esta administración, pastores, líderes de todas las denominaciones cristianas, capacitándose, equipándose para la edificación de la iglesia. Así de que bueno, nos ocupa efectivamente eso, servir a Dios. Eso es lo que nos ocupa. Y sabemos que el Señor ha llamado a un ejército, un poderoso ejército a través de toda la tierra, para mantener su nombre, para proclamar su gloria y para llamar a las almas perdidas al arrepentimiento y al conocimiento de su gracia maravillosa. Pero quizá entonces es prudente pensar cómo servir a Dios. Quiero contarles una pequeña historia acerca de una muchacha, Susan Thomas. Esta muchacha, en su testimonio, me impactó muchísimo por todo lo que ocurrió en su vida. Esta joven, Susan Thomas, sintió gran misericordia por los pobres. Había algo allá que, en el sentido natural, se podría decir humanismo, un deseo por servir a su prójimo, un deseo por ayudar al desvalido, un deseo por hacer algo por la sociedad, por los pobres del mundo. Así de que entonces ella decidió entrar a la universidad y estudiar servicio social. Ella se empezó a capacitar.
Pero durante los 4 años de estudio, ninguno de sus maestros logró darle la motivación suficiente para dar su vida por los demás. El que no le hablaba de dinero, hablaba de fama. Y lógicamente que no satisfacía en su alma, no lograba satisfacer plenamente el anhelo y el deseo que ella tenía para poder ayudar a su prójimo. Pero bueno, casi al final de su carrera, después de esos 4 largos años de preparación, alguien le habló de Jesucristo y el gran servicio que el Señor prestó a la humanidad. Por fin encontró a alguien que le comprendía en su sentir y se identificó totalmente con él. En este momento, Susan se encuentra en África y ha desarrollado una gran labor de paz y transformación en muchos pueblos en Sierra Leona, en el oeste de África. Bueno, esta es una historia real y también de cómo una persona puede ser dirigida y perfectamente encauzada cuando encuentra la motivación correcta para hacer las cosas. Y yo creo que todos los que servimos al Señor, todos los que predicamos el Evangelio, todos los que participamos de la obra del Señor de una o de otra manera, porque el Señor tiene muchas formas y tiene muchos servicios dentro del cuerpo de Cristo para proclamar precisamente su gloria. Vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algunas cosas que me gustaría que afirmáramos desde el principio en este tiempo que nos hemos dado para estar juntos. Yo quisiera que usted repitiera juntamente conmigo: yo soy el instrumento que Dios va a usar para su servicio. Yo soy el instrumento que Dios va a usar para su servicio. Qué importante es que nosotros podamos reconocer un llamamiento de Dios. Qué importante va a ser que nosotros tengamos una plena conciencia que esto que estamos haciendo, entrar a la labor del Señor para participar del servicio en la obra del Señor, es algo que ha venido como consecuencia de la voz de Dios, del llamamiento de Dios, tocando a la puerta de nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes pasaron por esta experiencia, finalmente estaban llegando a los pies de Cristo, convertidos al Señor, veníamos del mundo y entramos en la casa de Dios, entramos en la comunión a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero y después nos preguntamos qué, después nos preguntamos qué seguía, qué es lo que el Señor tenía para nosotros. Y bueno, aunque el primer llamamiento a la salvación debería de ser casi como un sinónimo del llamamiento al servicio, quiere decir que cada persona que conoce al Señor, cada persona que se entrega al Señor, debería concluir que el Señor le ha escogido, que el Señor le ha apartado para el servicio. Bueno, sin embargo, parece que el Señor trae un llamamiento extra, trae una voz extra que nos hace saber y que nos hace entender
que el Señor quiere que nosotros participemos de su servicio de una manera particular, de una manera especial. No es el caso, pero la palabra del Señor habla acerca de muchos ministerios, de muchos servicios que nosotros podemos desarrollar en la casa de Dios, unos de una manera, otros de otra manera, no solamente en los diferentes ministerios, que la palabra ministerio significa servir. Entonces un ministro es un servidor. Entonces voy a estar intercambiando estas palabras, pero ya debemos entender lo que un ministro es alguien que sirve. Y casualmente este capítulo 12 de Romanos tiene una lista de las diferentes actividades específicas que el Señor tiene para algunas personas. Luego, 1 Corintios capítulo 12 también señala que el Señor ha dado algunos dones específicos y particulares para que estas personas que han sido llamadas en un servicio particular al Señor tengan esa unción, tengan ese poder, tengan esa autoridad, tengan esas herramientas extras para poder cumplir con el llamamiento que el Señor nos ha dado. Así que yo pienso de esta manera. Durante algún tiempo, Él ha trabajado en un proceso que ha cambiado mi forma de vivir. Así de que una vez que nosotros nos convertimos, entramos realmente a un proceso donde el Señor va trabajando en nuestra alma, va trabajando en nuestro corazón, va haciendo la obra en nuestra vida, precisamente para prepararnos para el servicio especial y específico que Él tiene para nosotros. Piénselo por un momento para usted. Durante un tiempo, Él ha trabajado en un proceso que ha cambiado tu forma de vivir para cumplir con un propósito específico en particular. ¿Qué son las cosas que nosotros tenemos clara? Hemos sido justificados. La obra de Jesucristo viene para traer una justificación a la vida de las personas. Luego, en el presente, el Señor está en un proceso de santificación. Él está trabajando muy fuertemente en todos y cada uno de nosotros en un fuerte proceso de santificación. Y bueno, me gusta mucho aclarar esto. Cada vez que yo hablo de esto, me gusta aclararlo, porque algunas personas llegan a tener cierta confusión al respecto, presionándose y poniéndose una carga de más en su vida que debe ser correctamente entendida. Inmediatamente que hablamos de santificación, bueno, la justificación es una cosa maravillosa porque descarga completamente, quita toda la opresión y quita toda la carga que nosotros podemos llegar a sentir por nuestra vida pasada y por nuestro pecado. Pero en el asunto de la santificación, las personas inmediatamente se ven señaladas. La conciencia empieza a trabajar muy fuertemente y nos damos cuenta que hablar de santificación es bastante complicado. Hablar de santificación como que no estamos precisamente en ese camino, porque la mayoría de personas confunde la santificación con la perfección. Y a mí me gusta señalarlo mucho. La palabra santificación significa apartado. Apartado. Perfección significa ya sin defecto, totalmente. Pero la palabra del Señor habla de los creyentes como los santificados. Entonces, esto debe de hacernos comprender que ahora el Señor nos ha santificado, quiere decir, nos ha apartado, y nos ha apartado del mundo. Sí, santificado sí tiene que ver con no pecar, tiene que ver con no fallar, tiene que ver con mantener la pureza delante del Señor, mantener esa santidad que demanda caminar con el Señor, pero no significa perfección.
comprendamos el asunto. Santificación no significa perfección. Pero aquí es donde está la gran bendición. La santificación presente nos conduce a la perfección. ¿Sí? Sí, el propósito del Señor, como dice Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que debemos entender es ese proceso. Hemos sido justificados, ya. La carga del pecado y la carga de la vida pasada ha sido tomado en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y ahora, en la actualidad, me está santificando. Quiere decir, al apartarme, Él ha empezado a trabajar profundamente en mi alma, en mi corazón, en mis actitudes, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis caminos, para conducirme a la perfección, conducirme a ese propósito maravilloso que tiene el Señor para todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Así que en la actualidad me está santificando. ¿Ok? Yo lo digo de otra manera. No estamos como estábamos, pero tampoco estamos como estábamos. ¿Ok? No sé si lo dije correctamente. Voy a repetirlo porque creo que no lo dije bien. No estamos como deberíamos. Ahí me equivoqué. ¿Ok? Ya ve que apenas voy en el camino. Todavía no soy perfecto. Pero bueno, gloria al Señor que ahora ya me entienden en este asunto. No estamos como deberíamos. El anhelo y el deseo de Dios es que finalmente lleguemos acá. No estamos como deberíamos. Pero tampoco estamos como estábamos. Quiere decir, ya la obra del Señor ha comenzado en nuestra vida fuertemente y Él no va a parar hasta terminar con su proyecto en nuestra vida. Muy bien. Así que durante este tiempo, Él ve que me puede usar. Él ve que me puede usar. Oh, esta es una maravilla. Esta es una tremenda maravilla. ¿Por qué razón? Porque el Señor ve que me puede usar en las condiciones en que me encuentro. En ese proceso en el que Él nos ha metido y nos ha sumergido, Él ve que nos puede usar. Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿ok? Y debo añadir algunas otras cosas más que son parte de nuestra filosofía de ministerio, ¿ok? Solo Dios puede usar a las personas. Nosotros no podemos usar a las personas. Nosotros no usamos a las personas en la iglesia. Nosotros vemos a las personas como los hijos de Dios, a quienes debemos conducir, a quien debemos edificar, a quien debemos preparar para que ellos cumplan su servicio al Señor y que Dios nos use, que el Señor nos use a todos, que el Señor te use a ti, que el Señor me use a mí, que el Señor use a cada persona. Él es el único que puede hacerlo. Pero qué maravilloso es que en ese proceso de justificación y en ese proceso de santificación, Él ve que nos puede usar, que somos útiles en las manos del Señor. Por lo tanto, Él va a equiparnos específicamente. Él va a equiparnos. Él va a darnos las armas. Él va a darnos las herramientas para que nosotros podamos cumplir con ese llamamiento. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo ahora en el cuerpo de Cristo. Si eres un pastor, eres un evangelista, eres un profeta, eres un maestro, aún eres un apóstol, eres un diácono, eres alguien que reparte, eres alguien que preside, eres alguien que visita, eres alguien que hace alguna cosa como limpieza, como acomodar, como ujier en la casa de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo,
pero el Señor te va a equipar para que tú cumplas total y cabalmente con ese llamamiento que Él tiene para ti. Y esto es una cosa tremenda, hermanos míos. ¿Por qué razón? Porque el Señor no nos manda a una labor con las manos vacías. Él nos manda a la labor bien equipados para que nosotros podamos hacer lo que nos toca hacer muy bien y correctamente, que es lo que debemos de poner en nuestro corazón. Lo que vamos a hacerlo bien. Lo que vamos a hacerlo con gozo. Vamos a hacerlo con alegría. Como dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Él nos va a equipar, Él nos va a capacitar. Y bueno, parte de ese proceso que el Señor quiere hacer en tu vida, lo cumple Escuela Avanzada de Ministerio. Nosotros verdaderamente nos sentimos muy gozosos, nos sentimos muy emocionados. Yo le puedo decir, porque estoy en las reuniones de la Facultad de Escuela Avanzada de Ministerio, y yo veo a uno y a otro hablando y haciendo propuestas y mirando cómo podemos hacer, enfrentando las diferentes situaciones y retos que tenemos. Y yo puedo ver que Escuela Avanzada ha sido levantada por el Señor para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Recuerdan nuestra pequeña historia al principio de Susan Thomas? Bueno, Susan Thomas no tenía un llamamiento específicamente, nosotros podríamos decirlo de esa manera, aunque cuando sabes el final, tú sabes que sí, el Espíritu Santo ya estaba dando un llamamiento a esta mujer sin que ella misma lo pudiera comprender. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues ella entró a una universidad, ya tenía entonces el sentir de lo que debía hacer en su vida, ya lo entendió, ya lo comprendió. Pues entonces ahora voy a entrar a una universidad para que yo pueda tener las herramientas adecuadas para tener éxito en aquello que el Señor nos está dando. Eso no es diferente para todos nosotros. Quizá algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad que otros han tenido, en especial su servidor, aunque ciertamente tuve algunos estudios teológicos antes de empezar a servir en el pastorado. Estas capacitaciones teológicas no formales, en el sentido pastoral específico, por supuesto que me ayudaron mucho para poder hacer la labor que el Señor me había puesto en el corazón a hacer. ¿Pero qué hice? Bueno, yo sentí el llamamiento del Señor para predicar el Evangelio, llamar a las almas al arrepentimiento y buscar que la gente se convirtiera a Cristo. Agarré mi Biblia y me lancé a las calles y me lancé a una colonia en particular aquí en la ciudad de Cuernavaca y me fui predicando y ya la gente empezó a juntarse y empezamos a tener cultos. Y no había pasado ni un año, se lo puedo asegurar, que no había pasado ni siquiera un año, cuando me di cuenta que con lo que tenía, digo yo, no la iba a hacer. Así se lo puedo compartir abiertamente. Supe que no la iba a hacer con lo que yo tenía. Entonces, busqué la manera de capacitarme, busqué la manera de hacer, de entender lo que yo tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y pues empecé a tomar clases en una escuela bíblica. Así de que bueno, Él nos va a dar todas las bendiciones y todas las herramientas que nosotros necesitamos para cumplir con nuestro ministerio. Y yo espero, honestamente, que Escuela Avanzada de Ministerio resulte una motivación, no lo es todo. Porque Escuela Avanzada toma diferentes temas que tienen que ver un año con una cuestión teológica, otro año con una cuestión práctica, y de esta manera estamos tratando de ponerle pies a la teología
para no tener solamente conocimiento, sino que realmente lo que nosotros recibimos lo podamos poner en práctica. A veces en un mismo seminario de Escuela Avanzada de Ministerio mezclamos las dos cosas. El Señor da las dos cosas, y mientras hay una enseñanza teológica profunda por algún maestro, apóstol, profeta entre nosotros, otros de los mismos del equipo están dando las maneras prácticas en que se pueden llevar a cabo las tareas que estamos recibiendo para hacer. Así de que entonces todo creyente debe saber que el servicio a Dios implica toda su vida. Todo creyente debe saber que el servicio a Dios implica toda su vida. Su espíritu, alma y cuerpo deben ser completamente entregados para que la obra del Señor sea realizada de la mejor manera. Otra vez vamos al pasaje bíblico. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nadie como el apóstol Pablo podía expresar estas palabras que eran una realidad completa en su vida. Yo quiero animarles para que lean el libro de los Hechos. Saben que el libro de los Hechos es apasionante. El Señor me ha llevado a estar leyendo el libro de los Hechos. El año pasado lo hice, en este momento casualmente estoy dándole otro estudio, otra repasada al libro de los Hechos, y mirar la vida del apóstol Pablo en la forma en que él sirvió al Señor, cómo él se entregó espíritu, alma y cuerpo totalmente al Señor para la predicación del Evangelio. Es un reto, hermanos. Es un tremendo reto el ver al apóstol sirviendo al Señor de la manera en que lo sirvió, sufriendo, padeciendo persecuciones, golpes, cárceles. Y es que todo creyente debe saber que el servicio a Dios implica toda su vida. Y posiblemente nosotros no hemos tenido esa experiencia, aunque algunos de nosotros nos hemos llevado algunos golpes y nos hemos llevado algunos raspones por la causa del Evangelio, pero no como el apóstol Pablo, que hasta lo dejaron como muerto varias veces. Él entendía totalmente espíritu, alma y cuerpo. Por eso este pasaje nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presenten todo su cuerpo, presenten todo su ser, presenten toda su alma plenamente, involucrando todo su ser en el servicio al Señor. Así que implica toda la vida. Vamos a tener 3 pensamientos. Quiero dejarles 3 pensamientos a este respecto. Primero, para servir a Dios debe haber una entrega total. Para servir a Dios debe haber una entrega total. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, leemos de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigos, hermanos, Jesucristo tuvo que hacer una entrega total igualmente para consumar nuestra redención. Las bendiciones que hemos mencionado al principio de nuestra charla solo pudieron haber sido ganadas con esa entrega total y profunda que el Señor Jesucristo hizo para lograr nuestra redención.
No hay otro pasaje como este que pueda expresar de una manera tan plena y completa lo que el Señor tuvo que pasar en su mente, en su espíritu, para lograr ubicarse en la posición correcta para lograr la redención. No había otra manera de poder hacerlo. Luego, en San Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, Jesús dijo claramente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así de que para servir a Dios debe haber una entrega total, como el mismo Señor Jesucristo lo hizo y nos enseñó, para que nosotros pudiéramos también servirle de la manera adecuada, correcta, y que realmente logremos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Segundo pensamiento: debemos entregarnos igual que Jesús. Debemos entregarnos igual que Jesús. ¿Qué es el llamamiento del pasaje que tenemos aquí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense que la palabra presentar aquí significa entregar. Eso es lo que significa la palabra presentar. Así que se tiene que leer: así que entreguéis vuestros cuerpos. Así que entreguéis vuestros cuerpos. Cuando tú lees que presentéis vuestros cuerpos, se debe de leer que entreguéis vuestros cuerpos. ¿Por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo? Pues el cuerpo es el vehículo que expresa lo que hay en el alma. La parte material, es solamente el envase de lo que está dentro de nosotros. Por eso es la razón de que el Señor nos habla acerca del cuerpo, que el cuerpo, que es el vehículo que expresa lo que hay en el alma, se mueva en la dirección que el Espíritu está dando a nuestra vida, que el Espíritu Santo está dando a nuestra vida. Y ahora que el alma ha sido redimida, amén, el alma fue redimida. Acuérdense que la palabra decía: el alma que pecare, esa morirá. Pero entonces esa alma ha sido redimida, y juntamente con esa alma el cuerpo también ha sido redimido y preparado para el gran día de la resurrección. Pero ahora pues que el alma ha sido redimida, hay muchas cosas que debemos exteriorizar. ¿Sabe qué? Yo conozco muchas personas que dentro de la iglesia, en el compañerismo de la iglesia con todos los hermanos, tienen una plática maravillosa, tienen una plática muy cristiana, tienen una plática verdaderamente edificante, pero a veces como que se ven incapaces de hacer lo mismo con personas no cristianas. En otras palabras, son muy cristianos con los cristianos. ¿Y qué será? Bueno, creo que algunos tienen que vencer un poquito su timidez, su vergüenza. Algunos tienen que ser un poquito más atrevidos para poder presentar sus ideas, exteriorizar lo que ha pasado en el alma, decirle a los otros la manera y la forma en que el Espíritu de Dios se ha movido en su corazón y en su vida, cómo el Señor le cambió, cómo el Señor le transformó, cómo el Señor le da pensamientos de paz, cómo el Señor le da pensamientos de bien, cómo el Señor le da pensamientos para prosperar, para trabajar. O sea, necesitamos exteriorizar lo que hay en nuestra alma. Ahora que nuestra alma ha sido completamente redimida, ahora entonces nosotros tenemos que exteriorizarlo a los demás para que los demás puedan conocer al Señor.
Nuestro servicio a Dios es totalmente por gratitud, una gratitud profunda que nuestra alma tiene con respecto a su relación con el Señor. ¿Qué hay en tu alma, mi querido hermano? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué son los pensamientos que han estado en tu corazón y en tu alma? ¿No es verdad que has tenido grandes ideas con respecto a cómo hacer el ministerio? Este ha sido el gran reto que tenemos todos los pastores ahora, cómo hacer iglesia en medio de las circunstancias que nos han tocado vivir. Y sabe que cuando pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses y estábamos tan oprimidos por estar en este encierro, de repente el Espíritu de Dios empezó a trabajar fuertemente en muchos de los pastores y siervos, dando nuevas maneras, nuevas formas de trabajar y de hacer iglesia y de alcanzar a los perdidos. Hoy tuve una experiencia increíble. Hoy por la mañana hemos tenido una administración de bautismos. Y entonces ahí estábamos, llegué por ahí, estábamos ahí en los bautismos y de repente vino un pastor amigo de los centros cristianos y yo me sorprendí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por aquí? Es de otra ciudad, de otro estado, sin embargo se presentó aquí en el lugar donde nosotros oficiamos los bautismos y ¿cómo me impactó lo que me compartió? Pastor, vine porque una discípula que conocimos a través de las redes sociales que hemos estado ministrando. La conocimos en abril del año pasado y por 1 año la hemos estado discipulando por las redes. Al saber que había bautismos, ella vive aquí en el estado de Morelos y entonces le notificamos y le llamamos para que viniera a bautizarse y esa es la razón por la que estoy aquí, porque esta mujer se está bautizando hoy aquí y también la estamos conociendo. No la conocían. Y por 1 año discipulándola. ¿Pero qué fue? El Espíritu Santo estuvo ahí trabajando en el corazón con esas ideas. Ahí hay algo en el alma. En el alma el Espíritu Santo ha puesto algo que puede ser usado correctamente para la predicación del Evangelio. Yo te digo una cosa, no hay pandemia que pueda detener la predicación del Evangelio de Jesucristo. No hay pandemia que pueda detener a la iglesia. No hay pandemia que pueda detener que el mundo conozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así de que llegó la mujer a bautizarse y ahí mismo conoció a las personas que la llevaron a los pies de Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Bien, vamos a exteriorizar, vamos a sacar todo lo que está en nuestra alma y vamos a agradecer profundamente a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y tercero, dije que te iba a dar 3 pensamientos. Quiero que concluyamos con eso. No pertenecemos al mundo. No pertenecemos al mundo. Luego el versículo 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús dijo que no somos del mundo. Entonces, ¿por qué deberíamos conformarnos a lo que sucede en él, bueno o malo? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos amoldarnos a lo que el mundo hace, bueno o malo? ¿Por qué deberíamos sentirnos atados por lo que el mundo hace, bueno o malo? Cuando Él dice que no nos conformemos a este siglo. Así de que vamos a pensar esto. No pertenezco al mundo. No pertenezco al mundo. Te tengo, no sé cómo sea, buena o mala noticia. Me parece mala. Pero Dios la puede cambiar. El mundo nos aborrece.
Los cristianos no somos muy populares. ¿Por qué entonces conformarnos al mundo? ¿Por qué entonces caminar con el mundo? ¿Por qué entonces ir con el mundo si el mundo nos aborrece? Otra vez, no os conforméis a este siglo. Piensa, el mundo va a perecer. ¿Sí? ¿Me oyeron bien? El mundo va a perecer. Entonces, si no pertenecemos al mundo, si el mundo nos aborrece y el mundo va a perecer, ¿por qué debemos amoldarnos al mundo? Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben, para que vean cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es de que, mire, cuando usted empieza a leer la palabra con esta perspectiva, usted empieza a recibir bastante luz. San Juan capítulo 17, 15 y 16 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muy bien, ¿cómo servimos a Dios entonces? ¿Servimos a Dios de esta manera? ¿Servimos a Dios con una entrega total? ¿Servimos a Dios entregándonos igual que Jesús? ¿Y servimos a Dios no perteneciendo al mundo? Yo creo que si logramos mantener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a poder servir a Dios adecuadamente, correctamente. Hermanos míos, cuando yo mismo he sido entregado completamente a Dios, entonces se ha puesto el fundamento correcto para un servicio eficaz, para un servicio pleno, para un servicio completo. Yo creo que vamos a ver mejores días, yo creo que vamos a recibir la gracia y la bondad del Señor, a pesar de las batallas, las luchas, las tristezas, las pobrezas, las persecuciones, los rechazos. Siéntanse privilegiados cuando el mundo los aborrezca y los rechace, porque ustedes no pertenecen al mundo. Ustedes son siervos y siervas de Dios. Y ustedes y yo lo vamos a servir correctamente como Él merece ser servido. Dios les bendiga, mis amados. Espero que sigan en contacto con Escuela Avanzada de Ministerio. Estamos enviando la carta mensual para que ustedes mantengan la información, pero también estamos incluyendo ahora estos videos que van a ser anunciados en las diferentes redes para que no solamente los que ya han tenido la oportunidad de estar en la Escuela Avanzada lo puedan escuchar, sino que se difunda, crezca, vaya y bendiga a muchos otros. Permítanme orar para concluir. Padre, te doy muchas gracias por todo el equipo que tú has formado en Escuela Avanzada. Estudiantes y maestros. Todo este gran equipo, Señor, que nos hemos juntado a través de los años para capacitarnos, para equiparnos, para la edificación de la iglesia. Yo oro, Señor, que levantes ministerios sanos, que levantes ministerios fuertes, que levantes ministerios visionarios, que levantes un ministerio que te sirva correctamente como tú debes ser servido. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que nos prepares para que podamos ir adelante, Señor, que nadie se detenga, que todos puedan exteriorizar lo que hay en su alma y tener esa sensibilidad para oír la voz del Espíritu Santo y servirte como tú debes de ser servido. Señor, pongo a todo tu equipo bajo tu mano, declarando tu bendición y tu gracia
esperando, Señor, la oportunidad de poder juntarnos para gozarnos y correr la buena carrera juntos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima.